Dicen que el dinero puede comprarlo todo, menos el respeto. Y en el restaurante más exclusivo de la ciudad, todos lo sabían muy bien. Cada viernes por la noche, a las 8 en punto, las puertas de cristal se abrían y él entraba como si el mundo le perteneciera. Traje oscuro impecable, reloj que brillaba más que las lámparas del techo y una mirada fría que hacía que los camareros se dispersaran como aves asustadas. Nadie quería atenderlo. Nadie quería ser el siguiente. Se llamaba Adrián Valcárcel. Magnate inmobiliario. Portadas de revistas. Entrevistas en televisión. Y el peor cliente que podía tocarte en turno. No gritaba sin razón. No hacía escenas teatrales. Era peor que eso. Su desprecio era sutil, elegante, quirúrgico. Una ceja levantada bastaba para hacerte sentir incompetente. Un comentario murmurando «esto es lo mejor que tienen» podía arruinarte la noche. Una sonrisa torcida podía convertir tu esfuerzo en polvo. «Que lo atienda Marcos», susurraban. «No, a mí me gritó la semana pasada. Yo no voy. Prefiero limpiar baños». Así funcionaban las cosas. Hasta que llegó ella. Lucía apareció un martes por la tarde, con el uniforme aún demasiado nuevo y los zapatos ligeramente grandes. Nadie esperaba mucho. 22 años, recién llegada a la ciudad, currículum modesto, sonrisa tranquila. No tenía el aire sofisticado que el restaurante solía exigir, pero había algo en su mirada, una serenidad que no se quebraba con facilidad. El gerente, agotado por la rotación constante de personal, la contrató casi sin preguntas. El viernes siguiente, cuando Adrián cruzó la puerta, el silencio habitual cayó sobre el salón. El maitre comenzó a organizar discretamente la estrategia de evasión. «Lucía», dijo de pronto, como si el destino hubiera hablado, «esa mesa es tuya». Los demás la miraron con una mezcla de compasión y alivio. «¿La mesa del fondo?», preguntó ella con naturalidad. «Sí, el señor Valcárcel». Un murmullo recorrió el lugar. Lucía no sabía. Nadie le había contado. Caminó hacia el con paso firme. «Buenas noches». «Bienvenido», dijo con una voz clara y cálida. «Mi nombre es Lucía y estaré encantada de atenderle». Adrián levantó la vista con desinterés. La evaluó en segundos. «Nueva. Inexperta. Fácil. Veremos cuánto dura ese entusiasmo», respondió sin saludar. Ella sonrió. «Lo suficiente para asegurarme de que tenga una experiencia impecable». Un par de camareros observaron desde la barra, esperando el primer error. Siempre había uno. Un vino servido con un ángulo incorrecto. Un plato presentado con un segundo de retraso. Algo que desencadenara el comentario venenoso. «El agua no está lo suficientemente fría», dijo él tras el primer sorbo. «Tiene razón», respondió ella sin titubear. «Permítame traerle otra botella con hielo fresco». No excusas. No nerviosismo. Regresó en menos de un minuto. «El pan está tibio, no caliente». «Gracias por notarlo», contestó ella. «Haré que la cocina lo rehaga de inmediato». No había ironía en su tono. Solo eficiencia. Adrián comenzó a observarla con más atención. Algo no encajaba. Los demás solían temblar, justificarse, sudar. Ella no. Cuando llegó el plato principal, él cortó un pequeño trozo, lo probó y dejó los cubiertos con un sonido seco. «Demasiada sal». La frase cayó como un disparo. Desde la cocina, el chef cerró los ojos, preparándose para la tormenta. Lucía inclinó ligeramente la cabeza. «Lamento que no esté a la altura de sus expectativas. ¿Desea que le sugiera una alternativa o prefiere que ajustemos este mismo plato a su gusto exacto?» «Exacto». Esa palabra flotó en el aire. Adrián entrecerró los ojos. «¿Y usted cree que puede acertar con mi gusto exacto?» «Si me da la oportunidad, sí». Un silencio más largo de lo habitual. No había desafío en su voz. Tampoco sumisión. Solo una confianza serena. «Sorpréndame», dijo finalmente. Lucía retiró el plato y caminó hacia la cocina. El chef la miró alarmado. «¿Qué ha dicho ahora? ¿Qué quiere que lo sorprendamos? ¿Y tú qué le prometiste? ¿Qué podemos hacerlo?» El chef soltó una risa nerviosa. «Nadie puede sorprender a ese hombre». Lucía tomó un segundo,
Cerró los ojos como si escuchara algo que los demás no podían oír. Sí se puede, murmuró. Solo hay que dejar de intentar impresionarlo. 15 minutos después, regresó con una nueva creación. No era el plato del menú. Era algo distinto. Más simple. Más honesto. Adrián la observó en silencio mientras ella lo colocaba frente a él. Esto no está en la carta, dijo. No todo lo valioso lo está. Esa vez no hubo respuesta inmediata. Probó el primer bocado. Luego otro. Y otro más. La tensión en el restaurante era casi visible. Finalmente, dejó los cubiertos. ¿Cómo se llama esto? Aún no tiene nombre. Pues debería tenerlo. Lucía sostuvo su mirada. Los nombres importan menos que la experiencia, señor Valcárcel. Algo cambió en su expresión. No era suavidad exactamente. Pero sí una grieta diminuta en su armadura. Por primera vez en años, no hizo ningún comentario hiriente. Terminó el plato en silencio. Pidió postre. Café. Cuando llegó la cuenta, la miró antes de pagar. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? 4 días. Una pausa. No parece impresionada por mí. No estoy aquí para impresionarme, señor. Estoy aquí para hacer bien mi trabajo. Esa respuesta cayó como una piedra en agua quieta. Los viernes siguientes volvió. Y algo extraño comenzó a ocurrir. Ya no pedía cambios absurdos. Ya no hacía comentarios mordaces. Siempre solicitaba que ella lo atendiera. Los demás empezaron a respirar con alivio. Pero no era solo eso. Una noche, mientras el restaurante estaba casi vacío, Adrián llegó más temprano de lo habitual. Sin escoltas. Sin su habitual aura de superioridad cuidadosamente ensayada. Lucía se acercó. Buenas noches. Él tardó en responder. ¿Alguna vez te han tratado como si fueras invisible? Preguntó de pronto. La pregunta no tenía filo. Tenía peso. Lucía lo observó con atención. Muchas veces. ¿Y qué hiciste? Ella acomodó la servilleta sobre la mesa con un gesto delicado. Aprendí a no desaparecer. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Adrián miró sus manos, como si evaluara algo que llevaba años evitando. La gente solo se acerca cuando necesita algo, murmuró. Lucía no respondió de inmediato. Tal vez, dijo al fin. O tal vez usted solo ha mostrado la versión que mantiene a todos a distancia. Él levantó la vista bruscamente. No con furia. Con sorpresa. Nadie le hablaba así. En ese instante, el gerente apareció apresurado desde la oficina, con el rostro pálido. Lucía, hay un problema. Ella giró. ¿Qué sucede? El gerente miró a Adrián, luego a ella. Acaba de llegar un grupo de inversionistas extranjeros. Quieren cerrar un trato esta noche. Y, tragó saliva, vienen específicamente a reunirse con el señor Valcárcel. El ambiente cambió de inmediato. El peso del poder volvió a la mesa. Adrián se levantó lentamente. No estaba en mis planes. Dicen que es urgente, insistió el gerente. Lucía observó cómo el hombre recuperaba, casi automáticamente, su postura fría, calculadora. Pero antes de que pudiera dar un paso, ella habló. ¿Va a recibirlos así? Él se detuvo. Así como. Con la misma expresión que hace que todos huyan. Un segundo. 2. Desde la entrada, las puertas de cristal comenzaron a abrirse y las siluetas elegantes de los inversionistas se dibujaron bajo la luz dorada del salón. Adrián miró a Lucía. Y por primera vez desde que cruzaba esas puertas cada viernes, parecía no tener la respuesta inmediata. Ella sostuvo su mirada sin retroceder. Todavía está a tiempo de elegir cómo quiere que lo recuerden esta noche. Los pasos de los inversionistas resonaron cada vez más cerca. Y Adrián inhaló profundamente mientras el destino, silencioso y expectante, aguardaba su decisión. Adrián sostuvo la mirada de Lucía un segundo más, como si en ese instante estuviera pesando no un trato millonario, sino algo mucho más delicado. Luego, muy lentamente, relajó los hombros. No fue un gesto espectacular. Nadie en el salón lo habría notado si no estuviera observando con atención. Pero Lucía lo vio. Y él supo que lo vio. Las puertas se abrieron del todo y 3 hombres y una mujer entraron con paso decidido. Trajes impecables, maletines de cuero,
sonrisas calculadas. El gerente corrió hacia ellos con entusiasmo nervioso. Bienvenidos, señores. El señor Valcárcel ya los espera. Adrián avanzó unos pasos, pero antes de hablar, miró fugazmente a Lucía. Ella no dijo nada. Solo asintió, casi imperceptiblemente. Señores, dijo él, extendiendo la mano. Es un placer recibirlos. Espero que hayan tenido un buen viaje. La diferencia era sutil. Pero estaba ahí. No había condescendencia en su tono. Tampoco impaciencia. Los inversionistas intercambiaron miradas. Habían oído historias. Todos en el sector las conocían. Adrián Valcárcel, brillante y despiadado. Visionario y temido. Tomaron asiento en la mesa larga que el personal preparó con rapidez. El restaurante volvió a contener la respiración. Lucía se acercó para ofrecer bebidas. Uno de los hombres la interrumpió con un gesto brusco. Agua con gas. Y rápido, por favor. Ella mantuvo la calma. Por supuesto. Al regresar, notó algo curioso. Adrián estaba escuchando más de lo que hablaba. Dejó que la mujer del grupo expusiera el proyecto. Hizo preguntas, pero no como quien busca debilidades, sino como quien busca comprender. ¿Cuál es su mayor riesgo en este desarrollo? Preguntó. La percepción pública, respondió ella. El terreno tiene historia. Adrián inclinó la cabeza. Entonces el proyecto no necesita solo inversión. Necesita legitimidad. Lucía dejó las copas sobre la mesa y se retiró discretamente, pero no sin percibir el leve brillo en los ojos de la inversora. Esa frase había cambiado el tono de la negociación. Durante más de una hora hablaron de cifras, plazos, alianzas estratégicas. Sin embargo, algo diferente se filtraba entre los números, una disposición inesperada a ceder. En un momento, uno de los hombres presionó. Necesitamos una respuesta esta noche, señor Valcárcel. O retiraremos la oferta. El viejo Adrián habría sonreído con frialdad y dejado que la amenaza flotara hasta asfixiarlos. Pero esa noche hizo algo distinto. Las decisiones importantes no se toman bajo presión, respondió con serenidad. Si su propuesta es sólida, seguirá siéndolo mañana. El silencio se volvió denso. La mujer lo observó con interés renovado. ¿Está diciendo que no le interesa? Estoy diciendo que me interesa lo suficiente como para no precipitarme. El gerente, desde la barra, casi dejó caer una bandeja. Eso no estaba en el guión habitual. Lucía continuó atendiendo otras mesas, pero su atención regresaba inevitablemente a la conversación. No por curiosidad empresarial, sino por la transformación que presenciaba. Cuando finalmente los inversionistas se levantaron, no hubo tensión en el aire. Esperamos su llamada, dijo la mujer, estrechándole la mano. La tendrá, respondió él. Salieron del restaurante con expresiones pensativas, no irritadas. El salón volvió a llenarse de murmullos. Adrián permaneció de pie unos segundos, como si necesitara reajustarse a la realidad. Luego regresó a su mesa habitual. Lucía se acercó. ¿Café? Sí. Solo. Mientras ella lo preparaba, el gerente apareció a su lado, visiblemente alterado. ¿Qué ha pasado ahí? Susurró. Podríamos haber cerrado el trato esta noche. Adrián lo miró sin irritación. O podríamos haber firmado algo que mañana lamentaríamos. El gerente abrió la boca, pero no encontró réplica. Lucía dejó la taza frente a él. ¿Fue tan terrible? Preguntó con suavidad. Adrián observó el vapor elevarse en espirales delicadas. No. Fue diferente. Ella esperó. Siempre he pensado que si no impones, te imponen, continuó él. Que si no presionas, te presionan. Y esta noche no presionó. No. Tomó un sorbo. ¿Cree que fue un error? Lucía se apoyó ligeramente en el respaldo de la silla vacía frente a él. Creo que fue una elección. Él levantó la vista. ¿Y eso marca la diferencia? Siempre. Un grupo de clientes comenzó a aplaudir suavemente desde otra mesa. No por la negociación, sino porque el chef había salido a saludar. Pero el sonido llenó el espacio de una energía distinta. Adrián observó el restaurante. Los camareros moviéndose con menos tensión. El gerente ya no parecía al borde del colapso.
Incluso el ambiente parecía más ligero. Nunca me habían hablado así, dijo de pronto. Así como. Sin miedo. Sin interés oculto. Lucía sonrió levemente. Quizá porque no tengo nada que ganar ni que perder en sus negocios. Todos tienen algo que ganar o perder. No esta noche. Él dejó la taza. ¿Por qué trabaja aquí? La pregunta no era invasiva. Era genuina. Porque necesito el empleo, respondió con honestidad. Pero no vine a sobrevivir. Vine a aprender. ¿Aprender qué? Ella lo miró fijamente. ¿Cómo funcionan las personas cuando creen que nadie los está mirando? Esa frase lo atravesó más que cualquier reproche. ¿Y qué ha aprendido hasta ahora? Lucía tardó un segundo en contestar. Que algunos construyen muros para protegerse, y luego olvidan cómo salir de ellos. El silencio volvió, pero ya no era incómodo. En la barra, uno de los camareros susurró. ¿Está sonriendo? Y era cierto. Apenas perceptible, pero ahí estaba. Una curva leve en los labios de Adrián, como si una tensión antigua hubiera cedido 1 milímetro. Si acepto su trato mañana, dijo él, será porque lo considero correcto. No porque necesite demostrar algo. Eso suena razonable. Para usted, tal vez. Para mi entorno, no tanto. Lucía recogió la taza vacía. Entonces quizás sea momento de cambiar el entorno. Él soltó una risa breve, inesperada. Eso es más difícil que cerrar cualquier contrato. Lo difícil no significa imposible. Antes de que pudiera responder, el teléfono de Adrián vibró sobre la mesa. Miró la pantalla. El nombre que apareció hizo que su expresión cambiara apenas. No era un socio. No era un inversionista. Era su padre. Hacía meses que no respondía a esas llamadas. El teléfono siguió vibrando. Lucía notó la tensión en su mandíbula. Puede contestar, dijo suavemente. Adrián dudó. La llamada se cortó. Un segundo después, llegó un mensaje. Lo leyó. Y por primera vez en toda la noche, su compostura pareció resquebrajarse. Levantó la vista hacia Lucía, pero esta vez no había armadura en sus ojos. Solo una inquietud cruda, casi infantil. Necesito salir, murmuró. ¿Todo está bien? Él guardó el teléfono lentamente. No lo sé. Se puso de pie, pero no con la seguridad habitual. Miró hacia la puerta como si cruzarla implicara algo más que abandonar el restaurante. Lucía dio un paso hacia él. A veces, dijo con calma, las decisiones importantes no se toman bajo presión. Sus propias palabras regresaban ahora, transformadas. Adrián la miró con intensidad. Fuera, la noche parecía más oscura de lo normal. Y mientras sus dedos apretaban el teléfono en el bolsillo, comprendió que el verdadero trato que debía enfrentar no estaba en una mesa de negociaciones, sino al otro lado de esa puerta que, por primera vez, no sabía si estaba preparado para abrir. Adrián se quedó parado unos segundos más, la mano aún apoyada en la manija de la puerta, como si el peso de cada decisión que había tomado en su vida le cayera de golpe sobre los hombros. La noche afuera estaba silenciosa, fría, y el viento movía los árboles como si quisieran advertirle de algo. Nunca antes había sentido que una salida pudiera significar algo distinto a un simple paso entre calles y luces de neón. Esta vez, sin embargo, la puerta representaba un límite invisible entre lo que conocía y lo que había evitado toda su vida. Lucía permaneció a su lado, tranquila, sin precipitarlo ni empujarlo. Su presencia era un ancla inesperada, y él lo sabía, aunque le costaba admitirlo. Durante años había aprendido a ser impenetrable, a esconder su humanidad detrás de la ironía y la superioridad, y ahora alguien, apenas una joven que trabajaba en un restaurante, había logrado perforar esa coraza sin alardes, sin exigir nada a cambio. Solo con su calma, su claridad y su firmeza. No sé, si puedo, susurró, casi para sí mismo. No sé si estoy listo para esto. Lucía ladeó ligeramente la cabeza, estudiándolo con una paciencia infinita. Quizá nunca se está completamente listo, dijo. Pero a veces lo que importa no es la preparación, sino la decisión de dar el primer paso. Él respiró hondo, y por un momento la tensión de años pareció desvanecerse. La ciudad seguía vibrando afuera, indiferente, pero Adrián sentía un cambio dentro del que jamás había experimentado. El poder, el dinero, las decisiones estratégicas, todo aquello había sido una cortina.
Y por primera vez, detrás de esa cortina, podía ver un reflejo suyo que no reconocía. Vulnerable, humano, incierto, pero también vivo. Caminó unos pasos hacia la calle, y la brisa nocturna le golpeó el rostro. El frío era real, pero lo que sentía dentro era más intenso. Un calor inesperado, como si por primera vez estuviera respirando fuera de una jaula que él mismo había construido. Lucía lo siguió, manteniéndose a distancia prudente, pero sin perder la mirada. ¿Vas a ir?, preguntó, sin juzgar, solo observando. Él la miró, y en sus ojos se dibujó algo que ningún inversionista, ningún socio, ninguna mujer de sociedad había logrado ver: duda mezclada con curiosidad. Con un esfuerzo, respiró hondo y dijo: sí, pero no estoy seguro de lo que me espera. Eso está bien, replicó ella. A veces, lo desconocido es el único camino hacia algo real. Él sonrió levemente, algo que casi nadie había visto nunca. No era la sonrisa de triunfo ni la de superioridad, sino la de alguien que descubre que aún tiene la capacidad de sentir, de arriesgarse, de intentar otra cosa. Mientras caminaban hacia un taxi que pasaba por la avenida, Adrián notó cómo la ciudad parecía distinta, más amplia y menos implacable. Cada luz reflejaba un matiz que antes había ignorado, cada sombra parecía menos amenazante. Y aunque no podía explicar completamente por qué, sabía que el simple hecho de tener a Lucía a su lado lo hacía sentir más ligero, más capaz de enfrentar lo que venía. El taxi los llevó en silencio, y Adrián no hablaba. Sus manos estaban quietas sobre el asiento, tensas pero no rígidas. Lucía lo miraba de reojo, notando cada pequeño gesto, cada respiración, cada vacilación. Sabía que en ese silencio se libraba una batalla interna, una que no tenía nada que ver con negocios o poder, sino con su propia humanidad. Cuando llegaron a un edificio antiguo, con la fachada iluminada por farolas amarillas, Adrián titubeó frente a la puerta de entrada. La llave que llevaba temblaba ligeramente en su mano. Lucía no dijo nada. Solo esperó. Su silencio era un apoyo invisible, y eso bastó. Dijo él, la voz temblorosa por primera vez. Este es el lugar donde todo comenzó y donde tengo que enfrentarlo. Lucía asintió, entendiendo que no necesitaba más explicaciones. Lo miró con calma, con firmeza, y dejó que fuera él quien tomara la iniciativa. Entonces, Adrián giró la llave y empujó la puerta. El aire del interior era denso, cargado de recuerdos, de decisiones pasadas, de palabras que nunca había dicho. Y por primera vez, en ese lugar donde siempre había reinado la distancia y el control, se sintió vulnerable. Un hombre mayor apareció en la sala, su figura delgada y erguida, pero con ojos que delataban preocupación y desilusión. «Adrián», dijo, con un tono que mezclaba reproche y alivio. «Finalmente respondes». Adrián respiró profundamente y, sin perder la mirada de Lucía, dio un paso adelante. «Sí, padre. Estoy aquí». La tensión entre padre e hijo era palpable, pero no violenta. Era la tensión de décadas de palabras no dichas, de decisiones que habían separado más de lo que habían unido, de expectativas que pesaban como cadenas invisibles. Y sin embargo, por primera vez, Adrián sentía que no estaba solo. Lucía estaba allí, no como salvadora, sino como testigo, como recordatorio de que podía elegir diferente, que podía enfrentar sin esconderse. El padre abrió los brazos apenas, pero no se movió. Esperó. Y Adrián, por primera vez, dejó caer los muros de años de orgullo. Cada palabra que pronunció después estaba cargada de sinceridad, de arrepentimiento, de necesidad de conexión. No buscaba disculpas vacías ni aprobación. Buscaba, simplemente, ser escuchado. Ser comprendido. Ser humano. Lucía permaneció a un lado, silenciosa, dejando que la escena se desplegara sin interferir. Sabía que su papel no era intervenir, sino sostener la calma que había enseñado a Adrián, un recordatorio constante de que enfrentar la verdad, por dura que fuera, podía ser liberador. Las palabras continuaron, entrecortadas, sinceras, y lentamente, la atmósfera cambió. Lo que al principio era tensión y miedo, comenzó a transformarse en entendimiento, en reconocimiento de fallas, en apertura de caminos que antes parecían bloqueados para siempre. Adrián se dio cuenta, con una claridad que le sorprendió, de que la verdadera fortaleza no residía en controlar a los demás ni en impresionar a los poderosos. La verdadera fuerza estaba en enfrentar lo que uno había evitado,
en aceptar la vulnerabilidad y aún así, avanzar. Y, por primera vez, no se sintió solo en ello. Lucía, con su calma y su firmeza, había mostrado el camino sin necesidad de palabras grandilocuentes, solo con su presencia y su convicción silenciosa. Sus ojos se encontraron otra vez con los de ella, y en ese instante entendió algo que cambiaría todo. Algunas personas no vienen a enseñarte sobre el mundo, sino a enseñarte sobre ti mismo. Y Lucía era una de esas personas. El padre de Adrián finalmente habló de nuevo, con una voz más suave, menos rígida. Había reconocimiento, había apertura. Adrián, por primera vez en años, no buscó imponer. Solo escuchó, solo existió allí, plenamente. Y mientras las sombras de la noche caían sobre la ciudad, Adrián comprendió que el verdadero trato de su vida no era con socios ni con inversionistas, ni siquiera con su propio poder, sino con su propio corazón y con las personas que elegía dejar entrar en él. La puerta cerrada tras él ya no parecía una barrera. Era una promesa, la promesa de que enfrentar el pasado y aceptarse podía ser más valioso que cualquier fortuna acumulada en el mundo exterior. El silencio entre los tres era cómodo, casi reverente. Lucía, por primera vez, sonrió plenamente. No había necesidad de palabras. Todo lo que había que decir ya se había dicho con presencia, con valentía, con humanidad. Adrián dio un paso hacia adelante, consciente de que la noche todavía no había terminado, pero que algo fundamental había cambiado. Algo que ni el dinero, ni el poder, ni las estrategias empresariales podían comprar. Algo que había encontrado en un restaurante, entre mesas y platos, en la mirada de alguien que no tenía nada que ganar y todo por dar. Y mientras caminaban juntos hacia la noche oscura, Adrián comprendió que enfrentarse al miedo más profundo podía ser aterrador. Pero también podía ser liberador de maneras que jamás habría imaginado. Adrián avanzó por la acera, con las manos en los bolsillos del abrigo, respirando el aire fresco de la noche mientras la ciudad seguía su ritmo indiferente a todo lo que ocurría dentro de él. Lucía caminaba a su lado, en silencio, como si supiera que cualquier palabra demasiado pronto rompería la delicada tensión que se había formado. No había urgencia, no había espectáculo, solo la certeza de que algo estaba cambiando, algo que ni él mismo había previsto ni planeado. Por primera vez, no sentía la necesidad de medir cada paso, de calcular cada gesto, de anticipar cada reacción. La ciudad que siempre había sido un tablero de ajedrez donde movía piezas y personas con precisión quirúrgica, ahora era un espacio abierto, un escenario donde podía ser simplemente humano. Esa realización lo estremeció más que cualquier negociación importante o cualquier triunfo empresarial. ¿Sabes?, dijo Adrián de repente, rompiendo el silencio. Nunca pensé que alguien como tú pudiera enseñarme algo. Lucía lo miró, ladeando apenas la cabeza, sin sorpresa ni vanidad. Quizá no se trata de enseñar, sino de recordar. Su voz era suave, firme, sin pretensiones. A veces olvidamos lo que significa vivir sin miedo, y alguien tiene que recordarlo. Él sonrió levemente, casi incrédulo. Esa frase parecía flotar en el aire, pesada y ligera a la vez. Por años, había vivido pensando que debía protegerse, que debía mantener el control absoluto, que cualquier debilidad era un lujo que no podía permitirse. Ahora, escuchándola, entendió que la verdadera fuerza podía residir en dejar de pelear contra la propia vulnerabilidad. Cruzaron una pequeña plaza iluminada por farolas amarillas que proyectaban sombras largas y sinuosas sobre el pavimento húmedo. El sonido lejano del tráfico era apenas un murmullo, y el mundo entero parecía reducirse a ese momento. Él, ella, la noche. ¿Alguna vez te has sentido atrapado?, preguntó Adrián, sin mirarla directamente. Como si todo lo que hicieras estuviera dictado por expectativas que no son tuyas. Lucía guardó silencio un instante antes de responder. Sí, dijo. Pero también he aprendido que la trampa no está afuera. Está dentro de ti. Hasta que no la enfrentas, sigue controlando tu vida. Él asintió lentamente, sintiendo como cada palabra calaba hondo. Por primera vez, no quería huir de esa verdad incómoda. No quería esquivar la confrontación con lo que había reprimido durante décadas. Lucía, sin intención de imponerse, lo había guiado hacia un espejo que él había evitado durante toda su existencia. ¿Y tú, cómo sabes estas cosas?, preguntó, con un dejo de admiración mezclado con incredulidad. Porque también he estado perdida, respondió ella.
Porque he tenido que aprender a mantenerme de pie cuando todos esperan que caiga. Una sonrisa leve cruzó sus labios. No siempre se trata de ganar. A veces se trata de no rendirse. Adrián dejó escapar un suspiro. La sensación de ligereza que experimentaba era casi nueva, casi peligrosa. Había pasado su vida construyendo murallas tan altas que nadie, ni siquiera él mismo, podía atravesarlas. Y ahora, con Lucía caminando a su lado, sentía que esas murallas comenzaban a desmoronarse, ladrillo por ladrillo, sin violencia, solo con paciencia y constancia. Llegaron a un puente que cruzaba el río, donde el agua reflejaba las luces de la ciudad como fragmentos de estrellas caídas. Se detuvieron allí, sin decir nada, dejando que el silencio hablara por ellos. Adrián miró el reflejo de la luna en el agua y luego volteó hacia Lucía. Sus ojos estaban más abiertos de lo habitual, más sinceros. No sé cómo llegué aquí, dijo en voz baja. A este punto. A esta sensación. A esto que siento ahora, que no puedo controlar ni medir ni planear. Eso es porque no se trata de control, dijo ella. Se trata de vivirlo. De permitirte sentir, incluso cuando duele, incluso cuando no hay certezas. Él observó cómo la luz de la farola acariciaba su rostro. Había algo en su calma que lo desarmaba, que lo obligaba a bajar la guardia. Por años había pensado que la debilidad era peligrosa, que mostrarse vulnerable era una rendición. Pero esa noche comprendió que, paradójicamente, la verdadera fortaleza residía en aceptar la incertidumbre y seguir adelante. Unos metros más allá, un grupo de jóvenes reía cerca de un café callejero, completamente ajenos a la transformación que ocurría en el puente. El contraste era abrumador. El bullicio despreocupado de la vida normal y el silencio profundo de la introspección que lo atrapaba a él. Por primera vez, sentía que podía pertenecer a ambos mundos, sin perderse en ninguno. Lucía, dijo, con un tono que no estaba acostumbrado a usar. Gracias. No sé si entiendes todo lo que has hecho esta noche. Ella lo miró, con esa calma inquebrantable que lo hacía sentir pequeño y grande al mismo tiempo. No hice nada extraordinario, dijo. Solo estuve aquí. Y tú decidiste mirar hacia adentro en lugar de huir. Adrián se apoyó en la baranda del puente, mirando el agua que corría sin pausa. Sintió algo que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Alivio. Esperanza. Una chispa de posibilidad que no dependía de contratos, de dinero, de fama, ni siquiera de su propia reputación. Solo de su capacidad de enfrentar lo que había estado evitando. Nunca pensé que alguien pudiera cambiar mi noche, dijo, con una leve risa. Pero no solo cambiaste la noche, cambiaste algo dentro de mí. Lucía sonrió, pero no era una sonrisa de vanidad ni de triunfo. Era tranquila, cálida, paciente. Todos tenemos ese alguien, Adrián. Solo que rara vez estamos atentos para verlo cuando aparece. El sonido del río y el viento llenaba los espacios que las palabras no necesitaban ocupar. La noche era amplia, infinita, y por primera vez, él no sentía miedo. No completamente. Solo la extraña certeza de que, con alguien como Lucía a su lado, podría comenzar a reconstruir algo que llevaba demasiado tiempo quebrado. Adrián cerró los ojos por un momento, dejando que la brisa le acariciara el rostro. Sabía que la vida no se detenía, que las decisiones difíciles, los conflictos, los recuerdos dolorosos, todo seguiría viniendo. Pero también comprendió que no tenía que enfrentarlo todo solo, que podía elegir cómo hacerlo y con quién. Cuando abrió los ojos, Lucía seguía allí, esperando, sin apuro. Y en ese silencio compartido, Adrián entendió algo que había evitado durante toda su existencia. A veces, la valentía no es gritar, no controlar, no imponerse. La valentía es estar dispuesto a enfrentar la verdad, dejar entrar a alguien, y permitir que esa presencia transforme todo lo que creías inmutable. El puente detrás de ellos reflejaba luces danzantes, y Adrián respiró hondo. Por primera vez, el futuro no le parecía una amenaza, sino una promesa. Una promesa que podía construir paso a paso, con decisiones conscientes, con humanidad, con alguien que le mostraba que incluso las personas más endurecidas podían cambiar si se atrevían a mirar dentro de sí mismos. Vamos, dijo Lucía finalmente. No hemos terminado la noche. Adrián la miró, y por primera vez en mucho tiempo, no estaba preocupado por el juicio de nadie. Ni por su poder, ni por su reputación, ni por la percepción de los demás.
Solo estaba allí, con alguien que lo había hecho sentir vivo, humano, capaz. Vamos, repitió él, con un dejo de risa contenida. Vamos a ver qué más tiene esta noche para ofrecer. Y mientras avanzaban juntos hacia la ciudad que parecía más amplia, más prometedora y más real que nunca, Adrián supo que algo profundo había comenzado. La reconstrucción no era solo externa, en negocios o contratos, sino interna, en el corazón, en la manera de vivir y sentir. Y por primera vez, no temía lo que vendría después, porque por fin comprendía que la verdadera fuerza no está en huir del miedo, sino en caminar hacia él, acompañado de alguien que te enseña a no desaparecer. La ciudad brillaba a su alrededor como un lienzo infinito de posibilidades, y Adrián sentía que cada luz, cada sombra, cada murmullo de la noche contaba una historia que antes había ignorado. Nunca había prestado atención a los detalles simples. El aroma del café recién hecho, el sonido distante de un piano en un bar abierto, la risa despreocupada de quienes vivían sin la carga del poder y la reputación. Pero ahora, junto a Lucía, cada instante parecía tener peso, significado, vida. Mientras caminaban por las calles adoquinadas, Adrián comenzó a darse cuenta de que todo lo que había considerado éxito y control era solo una construcción. Lujosos edificios, firmas de contratos, cuentas bancarias que se contaban en millones. Todo eso estaba bien para quien deseaba poder, pero no llenaba el vacío que había sentido durante años. Lucía no le había enseñado nada material, le había mostrado cómo vivir, cómo sentir, cómo permitirse ser vulnerable sin que eso significara debilidad. Y esa lección, él lo comprendió de golpe, era más valiosa que cualquier fortuna. Al llegar a un mirador que dominaba toda la ciudad, la vista se desplegó ante ellos como un océano de luces titilantes. Adrián respiró hondo, y por primera vez en su vida, no había ansiedad, no había tensión, no había la urgencia de controlar cada detalle. Solo había un sentimiento profundo de liberación, de claridad, de posibilidad. Lucía se apoyó suavemente a su lado, y él notó que no necesitaba palabras para que la presencia del otro lo completara. Nunca pensé que podría sentir algo así, dijo él, casi en un susurro. No había imaginado que alguien pudiera cambiar la manera en que veo todo, hasta lo que yo mismo soy. Lucía le sonrió con esa calma que siempre lo había desarmado. A veces, solo necesitamos a alguien que nos recuerde que somos más que nuestros logros, que no todo se mide en éxito ni en dinero. Pausó un instante, y sus ojos brillaron con una luz que él no podía ignorar. Somos humanos, Adrián. Y eso significa sentir, equivocarse, caer, y aún así levantarse. Él asintió lentamente, comprendiendo la magnitud de sus palabras. Cada paso de su vida hasta ahora lo había llevado a este momento. La oportunidad de romper con un patrón de soledad, de orgullo y de miedo. Por primera vez, se permitió imaginar un futuro diferente, donde no tendría que cargar con la armadura pesada que siempre había llevado. Donde podría ser el mismo, completo y sincero, sin temor a ser juzgado. El viento nocturno jugaba con su cabello, con su abrigo, y él sintió que podía dejar que todo lo que lo había atado durante décadas se deslizara como hojas arrastradas por la corriente. Los ruidos de la ciudad eran apenas un murmullo lejano, y él estaba presente, verdaderamente presente, en la primera experiencia de su vida que no estaba dominada por expectativas externas ni internas. Lucía, dijo de repente, con voz firme pero tranquila. Gracias. No sé cómo explicar lo que has hecho. Pero siento que algo cambió para siempre dentro de mí. Ella lo miró, y en esa mirada había reconocimiento, apoyo, comprensión. No había condescendencia ni admiración, solo una aceptación total de quién era él en ese momento y de quién podía llegar a ser. No hice nada extraordinario, respondió ella. Solo estuve aquí. Tú hiciste el trabajo difícil, enfrentarte a ti mismo. Él sonrió, una sonrisa que no era la de alguien que gana o que impone, sino la de alguien que se siente vivo, que finalmente se permite ser humano. Por primera vez, el miedo no dictaba sus acciones. La libertad, la curiosidad y la posibilidad de transformación lo guiaban. El silencio se apoderó de ellos por unos segundos, pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de significado, de promesas implícitas, de caminos abiertos. Adrián comprendió que todo lo que había valorado antes era superficial en comparación con lo que estaba aprendiendo ahora. La importancia de las conexiones auténticas, de la vulnerabilidad compartida, de permitir que alguien vea tus grietas sin intentar cubrirlas con perfección o poder. Mientras contemplaban la ciudad, él se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en su cartera ni en su nombre,
Estaba en la capacidad de sentir, de aprender, de arriesgarse, de abrirse a experiencias que lo desafían y lo transforman. Cada gesto de Lucía, cada palabra, cada silencio, había reconfigurado su mundo desde el interior hacia afuera. Y esa transformación era mucho más poderosa que cualquier contrato que hubiera firmado, cualquier edificio que hubiera construido o cualquier posición que hubiera alcanzado. «Voy a intentar hacerlo diferente», murmuró Adrián, con convicción. «No quiero volver a vivir como antes, atrapado en mis propias reglas y miedos. Quiero sentir, equivocarme, aprender, y no tener miedo de mostrarlo». Lucía asintió, con una leve sonrisa que iluminaba la noche más que cualquier farola. «Eso es todo lo que se necesita», dijo. «No es perfecto, pero es real. Y eso es más valioso que cualquier perfección que puedas imaginar». El reloj marcaba ya la madrugada, y la ciudad seguía viva, vibrante, indiferente, pero para ellos nada de eso importaba. Adrián comprendió que cada decisión que había tomado hasta ahora lo había preparado para este momento. Para comprender que la verdadera grandeza no radica en el poder, sino en la capacidad de transformarse, de abrirse, de aprender de otros y de sí mismo. Se apoyó levemente en la baranda, respirando profundo, sintiendo que cada célula de su cuerpo se llenaba de esa nueva sensación. Libertad, vulnerabilidad, posibilidad. Lucía estaba allí, silenciosa, firme, un recordatorio constante de que los cambios más importantes no se producen de manera espectacular, sino con paciencia, con presencia, con valor. «Nunca olvidaré esta noche», dijo Adrián, con voz clara. «Todo lo que cambió dentro de mí, todo lo que aprendí, todo lo que entendí gracias a ti, será para siempre». Ella sonrió, una sonrisa cálida y segura, consciente de que había cumplido su misión. Guiar sin imponer, mostrar sin juzgar, sostener sin condicionar. «Y yo tampoco lo olvidaré», respondió. Porque no todos los días alguien decide enfrentar su verdad y al mismo tiempo, permitir que alguien más lo acompañe en ese proceso. Adrián miró la ciudad una vez más, y supo que estaba listo. Listo para enfrentarse a su pasado, a sus miedos, a sus errores. Listo para construir una vida que, por primera vez, sintiera verdadera. No una vida dictada por el poder, el miedo o la apariencia, sino por la autenticidad, la conexión y la valentía de sentirse vivo. «Vamos», dijo, finalmente, con determinación. «La noche aún tiene mucho que enseñarnos, y yo estoy listo para aprender». Lucía asintió, y juntos comenzaron a caminar de nuevo por las calles iluminadas, conscientes de que ese momento no era solo un final, sino un comienzo. Un comienzo que prometía descubrimientos, retos y emociones que jamás habrían imaginado. Pero esta vez, por primera vez, Adrián sabía que no tendría que enfrentarlo solo. Porque a veces, la vida no se trata de lo que tienes ni de lo que controlas. Se trata de quien camina a tu lado cuando decides enfrentarte a ti mismo. Y en esa noche, bajo las luces de la ciudad y la mirada firme de Lucía, Adrián descubrió que el verdadero poder reside en abrirse, en dejar entrar, en aceptar la vulnerabilidad, y en encontrar la libertad más extraordinaria de todas, la de ser humano. Y mientras desaparecían entre la neblina y las luces titilantes, una certeza lo acompañaba: nada volvería a ser igual. Todo había cambiado para siempre.